En este video vamos a entregar lo que es el proceso de animación de interpolación de movimiento, pero asignando una de las capas especiales, la segunda de las capas especiales que maneja Adobe Flash, que es la capa de guía de movimiento. Para eso vamos a hacer un ejercicio guiado donde vamos a explicar cómo funciona la guía de movimiento y cómo se complementa con las herramientas que ya hemos visto en videos anteriores. Lo primero, como hemos dicho siempre, es definir nuestra área de trabajo. Yo le asigno un formato de 800 por 600. Le voy a dar un color predeterminado. Y ahí está. Voy a asignar un primer archivo que va a ser un fondo que voy a aplicar a mi animación. Lo voy a escalar. Y lo voy a alinear al centro de la escena. Recuerden que yo puedo decir alinear al centro y al centro. Y queda el objeto totalmente alineado. Vamos a colocar fondo a esta capa. Y le voy a dar continuidad hasta el fotograma 24. De esa manera yo ya tengo un fondo asignado que va a ser parte de mi composición para el trabajo que vamos a desarrollar ahora. Voy a bloquear esta capa y a crear una capa nueva. En esta nueva capa voy a llamar el objeto al cual voy a animar. Nuevamente archivo importar, a escena, un archivo PNG. Recordemos que los archivos PNG son de fondo transparente y yo puedo trabajar con ellos. Este archivo, que es un avión, lo voy a escalar. Es una imagen la cual yo voy a convertir antes de comenzar el proceso de animación de interpolación. Voy a convertir este elemento en un clip de película. Recordemos, menú modificar, convertir en símbolo, avión, clip de película y el punto de registro en este caso en el centro. Ahí está. Voy a partir por asignar un cambio de color al avión, ya que el fondo es celeste y el avión también es celeste. Entonces la opción color, dice ninguno, le digo tinte. Voy a elegir por ejemplo ese color al 100% y ya hicimos un cambio de color del objeto. Nombrar la capa y como este es el elemento que voy a animar, botón derecho, interpolación de movimiento y al final inserto un fotograma clave en la línea de tiempo. Hasta este punto no he hecho ninguna transformación en particular sobre el objeto, sino que sencillamente he definido una interpolación sobre él. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hasta ahora hemos visto que cualquier desplazamiento que yo pueda hacer, por ejemplo, con mi objeto, si yo lo marco ahí en un principio, determino que acá sea el final, el objeto se va a mover de manera lineal. Ahí tengo una interpolación de movimiento básica, pero de manera lineal. Si yo quiero generar un quiebre a esos procesos o movimientos ortogonales, lo que yo puedo hacer es ir a la línea de tiempo y tengo ese icono que dice agregar guía de movimiento. La guía de movimientos es el equivalente a tener un riel por donde se desplaza un objeto dentro de la escena para poder ser animado. Dibujo la guía de movimiento y en este caso, por ejemplo, con la herramienta pluma, voy a cambiar el color para que sea visible. Recordemos que esto después, cuando damos la salida del archivo a formato SWF, no se visualiza. Voy a hacer un arco, voy a marcar acá, voy a marcar acá adentro, trazo mi arco, ahí está. Esta línea la vemos ahora cuando estamos editando, pero cuando sacamos al final nuestro archivo no se visualiza. Entonces ahora la guía de movimiento contiene el dibujo del arco que yo realicé. Le voy a dar el fotograma clave y me preocupo de lo siguiente. Punto de registro inicial al comienzo de la animación. Voy al último fotograma y está en el último punto el objeto o punto de registro. Entonces ahora lo que va a hacer el avión es seguir el trayecto que le he asignado directamente a través de la guía de movimiento. Vamos a hacer un poco más creíble esto. Primero que todo vamos a quitar, el
Snap to Object, lo vamos a alinear un poco ahí, al final lo vamos a poner en esa posición y lo vamos a dejar un poquitito más grande. ¿Cómo lo vamos a hacer más creíble? Recordando lo que vimos en el video anterior, marco el objeto, lo voy a acercar un poco para que se vea bien, voy a menú filtros y en este caso voy a agregar una sombra. La sombra de este objeto va a estar teñida, debiese ser de color negro y vamos a trabajar sobre ella. Fíjese bien, vamos a quitar un poquitito de desenfoque, vamos a bajar un poco la distancia y le vamos a aumentar aún a nivel medio la calidad. ¿Ve? En el ángulo de 45 grados. Eso es al comienzo. Si yo voy al final, vuelvo a repetir el proceso, marco el objeto, filtro. Ahora le voy a decir que tenga un distanciamiento un poco mayor. El strange lo voy a agregar un poquito más, a un 63. Voy a ver que se separe un poco la sombra. Y le vamos a dar un desenfoque gaussiano un poquito más grande. ¿Ya? Entonces ahora lo que estoy haciendo, fíjense bien, es tener una sombra pegada al objeto y cuando este avanza, la sombra se despega un poco de él. Entonces se hace mucho más creíble la separación y movimiento de mi objeto. Además, haciendo clic en la capa que está animada, que es la del avión, yo puedo hacer que el objeto se oriente al trazado. Haciendo clic en el panel de propiedades, en cualquier parte de la línea de tiempo, le digo orientar al trazado. Entonces yo podría decir que mi objeto en un comienzo estuviera ahí, al final estuviera acá, y ahora cuando se desplaza siguiendo el trazado de mi objeto. Y por último, podría hacer un proceso de inercia sobre la animación, viendo el mismo proceso de interpolación en el panel de propiedades. Nosotros acá le dijimos que se orientara al trazado, y en la opción Easy le podría decir 100, lo cual hace que tenga una desaceleración al momento de llegar al objeto. Fíjese bien. Entonces da la sensación que el avión comienza rápido y termina frenando en nuestra animación. Entonces ahora hemos visto cómo la guía de movimiento nos permite hacer una animación, pero esta se puede complementar también con el trabajo del proceso de interpolación de movimiento y además agregando elementos de fondo a nuestra animación.